Continuando con la historia, Lambad le preguntaba a Kira si acaso quería que él se convirtiera en su cambio. Kira le respondía que exactamente eso, preguntándole si acaso podía hacerlo. Nos encontramos ahora mismo en el inframundo, en el asiento de las almas, el mar de la brillantina. Por supuesto, Kira ingresó utilizando la llave gota de sangre de Subaru. Lambad le mencionaba a Kira que a él no le importaba, pero ¿por qué lo había escogido a él si apenas se conocen? A lo que Kira le mencionaba que ya debería de saber que tenían recuerdos del futuro. Lambad le respondía que por supuesto que lo sabe, los cuales nunca ha podido entender incluso después de que se lo explicaran en múltiples ocasiones. Kira comenzaba a mencionarle a Lambad que en ese futuro él había perecido en contra de este. Con este comentario Lambad se encontraba un poco confundido, pero Kira le mencionaba que para que lo tenga presente no le guardaba ningún tipo de rencor. Y esa había sido una honorable pelea uno contra uno y perdió de manera justa y completa. Y aunque esa no es la razón por la cual se lo preguntaba, pero aún así él sentía alguna especie de conexión con Lambad. De cierta manera, Lambad se mostraba un poco orgulloso, pero luego, sujetándose la cabeza, le mencionaba a Kira que lo sentía pero no lo entendía del todo, preguntándole qué era lo que estaba tratando de decirle. Kira le gritaba a Lambad que cómo es posible que se encuentre confundido, lo que quería decir era que le agradaba. Lambad le mencionaba que entonces por qué no había dicho eso desde un principio. Extendiéndole la mano, Lambad le mencionaba que contaba con él, llamando a Kira por su nombre, a lo que este último le respondía de la misma manera. Sonriéndole le mencionaba que sí, y estrechando la mano de Lambad le mencionaba que pensaba de la misma manera acerca de este. De regreso al presente, Kira se encontraba llamando con mucha fuerza a Lambad, ambos estaban comunicando telepáticamente, y Lambad le mencionaba al chico que qué era lo que estaba pasando, porque era demasiado ruidoso. Kira le mencionaba a Lambad que qué era lo que estaba haciendo, pues sus puntos de maná estaban casi vacíos por dispersar inútilmente sus llamas y regenerarse. Además, todo eso para derrotar únicamente a uno solo de ellos. Lambad terminó observando hacia el suelo y mencionaba que ese tipo, Hathgan, se había sentido muy bien al pelear en contra de él, por lo cual no pudo evitarlo. Emocionado, Lambad preguntaba entonces contra quién lucharían ahora. Kira le mencionaba que como le había dicho se habían quedado sin puntos de maná. Aunque todos deberían de estar bien ya que no serían derrotados tan fácilmente. Por el momento lo único que tenían que hacer era descansar y recuperar algo de puntos de maná. Vemos la cara de preocupación de Kira, el cual se preguntaba si acaso Hirasaki estará verdaderamente bien. Cambiando de escena nos encontramos donde se encuentra Hirasaki. Observamos al conquistador y se nos menciona que su nombre es Sucelus, uno de los conquistadores. Y el chico posee una habilidad que se llama desenvaine de espada a la velocidad del relámpago. Y además también es completamente inmune a ataques cortantes. Por supuesto, este conquistador es el counter perfecto para jugadores que empuñan una espada. O así debería de haber sido, mostrándonos cómo el hombre ahora se encontraba tumbado en el suelo con una herida fatal en su abdomen mientras Hirasaki simplemente lo observaba. El conquistador terminó llamando la atención de Hirasaki y le preguntaba por qué él había podido cortarlo. Incluso le preguntó cómo fue capaz de que él llegó a derrotarlo. Inmediatamente se nos menciona que el ganador del combate es Hirasaki Renkis, mientras que Sucelus se encontraba tumbado en el suelo gravemente herido, derrotado. Hirasaki le mencionaba al chico que la razón por la cual su inmunidad contra los cortes no había funcionado es gracias a ese abrigo arcoíris, el cual reduce las resistencias de los oponentes en un 75%. Se nos menciona que este artefacto fue dado por el mismísimo vencedor como recompensa por haber aprendido una de sus habilidades. El conquistador le mencionaba a Hirasaki que entonces lo podía comprender, entonces fue esa la manera en la cual terminó haciéndolo. Pero además de despojarlo de su propia resistencia, con su propia habilidad terminó cortando incluso más rápido de lo que él podía sacar su espada. Hirasaki le mencionaba que estaba en lo correcto, mientras que el conquistador le mencionaba que realmente es un verdadero monstruo. Hirasaki terminó colocándose de rodilla ante su oponente y le mencionaba a este que por cierto, ¿dónde se encontraba actualmente la persona conocida como Agi? El conquistador le preguntaba por qué quería saberlo. Confiado, Hirasaki le mencionaba que uno de sus compañeros había dicho que ella es más fuerte que cada uno de ellos. Y mientras Hirasaki se colocaba serio le mencionaba que por esa misma razón la acabaría antes de que se encuentre con alguno de sus camaradas. El conquistador le mencionaba que entonces puede que eso ya sea un poco tarde. Comenzaba a preguntar si acaso no fueron ellos los que terminaron utilizando una extraña habilidad para detener el tiempo en las cercanías de la ciudad. Entonces Ajin se dirigió hacia el centro de donde se utilizó la habilidad para deshacerse de la fuente de esa habilidad. Un rato después llegamos a donde estaba Udon, el cual estaba utilizando esta habilidad, y Ajin ya había llegado a donde estaba este. Udon, observándola de reojo, le mencionaba que al parecer la reconocía de algún lugar. Ajin mencionaba que todo le parecía una molestia, pues pensaba que podrían limitar sus movimientos luchando dentro de la ciudad, y sin embargo, se nos vuelve a presentar al personaje, ex miembro de la facción negra, Ajin Miori. Levantando su mano, Ajin mencionaba que estaba bien, ya que ella se encontraba en espera para poder afrontar libremente una situación como esa. A punto de atacar, le mencionaba a Udon que éste se encontraba en su camino.
Udon, que seguía de espaldas a esta, le mencionaba que si ella lo decía, entonces le preguntaba por qué estaba tan segura de eso. Inmediatamente terminó llamando a Sakura, la cual rápidamente terminó utilizando su habilidad Cadenas de Oro. Sakura le mencionaba a Jin que había predicho que tendrían trucos bajo la manga, entonces era natural que asignaran algunas personas para vigilar a Udon, su defensor clave, preguntándole directamente a la conquistadora si acaso no se encontraba de acuerdo con esto. Incluso Mei estaba allí para ayudar, colocándose detrás de la conquistadora y mencionándole que no tenía que resistirse, pues en el momento en el que se mueva terminaría rompiéndole el cuello. Luego de exhalar, Ajin mencionaba que entonces tendría que enfrentarse a 3 jugadores de rango oro, y entonces no había forma de poder evitarlo, mostrándonos cómo Ajin comenzaba a desatar una enorme cantidad de poder, cosa que sorprendió tanto a Sakura como a Mei. Por otro lado, Udon se encontraba confundido preguntándose qué era ese poder, pues es mucho más fuerte que la fuerza de un jugador individual. La conquistadora comenzó a mencionar que todos ellos deseaban tener ese mundo a toda costa. Activó inmediatamente la autoridad del rey, grandes tropas de la tierra. Una enorme explosión de energía terminó consumiéndolo todo, incluso a Udon, que se encontraba en primera fila. Y la explosión de energía fue lo suficientemente poderosa para hacer temblar todo el espacio que Udon había creado con su habilidad, mostrándonos así cómo esta comenzaba a agrietarse o a tener pequeñas fallas. Sayaka, que se encontraba cerca, se encontraba preguntándose si acaso Udon se encontraba bien. Pero en ese momento algo pasó volando por delante de Sayaka a gran velocidad, llamando la atención de esta última, y mientras Sayaka lo observaba le mencionaban que no tenía que irse tan pronto. Eran 3 chicas con habilidades de arpía, las cuales se encontraban flotando en el aire, y una de estas se encontraba mencionándole a Sayaka que tenía que jugar con ellas. Ok, no estaban flotando, sino que estaban volando, ya que tienen alas. Sayaka le mencionaba a la chica que entonces los cuervos que se encontraban postrados en sus hombros también eran personas. La chica le respondía que así es, y todas ellas son hermanas. Y como se llevan demasiado bien, por esa misma razón también sus habilidades terminaron coincidiendo. Una de estas, emocionada, mencionaba que ellas son un trío, preguntándole a Sayaka si acaso podría esquivarlas a todas. Dejando las bromas y tonterías a un lado, Sayaka terminó utilizando su habilidad para conjurar un trueno, el cual terminó envolviendo a las 3 chicas de inmediato. Mientras las chicas se desplomaban carbonizadas, Sayaka les preguntaba si acaso podría preguntarles algo. ¿Alguna vez habían esquivado un trueno? Se nos menciona de esta manera que Sayaka terminó ganando su combate contra las 3 conquistadoras al mismo tiempo. A punto de retirarse, Sayaka les mencionaba que lo sentía pero no podía seguir jugando con ellas. Y esto ya que no tenía el suficiente tiempo para dedicarlo a juegos. Cambiando de escena, observamos cómo el tentáculo de un gigantesco pulpo comenzaba a alzarse en el área donde se encontraba la conquistadora más fuerte. Sayaka, al darse cuenta de esto, decidió dirigirse a toda velocidad hacia ese sitio, mencionando que su habilidad sigue activa. Entonces, Udon todavía debe de estar bien por el momento. Inmediatamente, Sayaka terminó llegando a su destino, observando cómo algunos de sus compañeros se encontraban tumbados en el suelo debido al impacto de aquella poderosa energía que desplegó la conquistadora. Sayaka se encontraba preocupada principalmente por Sakura, ya que era la que parecía estar desmayada en el suelo, mientras que Mei se encontraba al parecer malherida pero todavía se mantenía en pie. Udon en la parte trasera terminaba llamándole la atención a Sayaka. Comenzó a mencionarle que tenía que tener cuidado ya que se encontraba utilizando un poder anormal. Sayaka le mencionaba a Udon que lo sabía, por eso comprendía la situación actual. Sonriendo, Sayaka mencionaba que la chica es incluso más poderosa que cualquier jefe oculto que haya conocido hasta el momento. La conquistadora, al observar a Sayaka, comenzaba a mencionar que entonces la manifestación del trueno terminó derrotando a Himeno, y por esa misma razón se desharía de ella primero. Ok, la ex miembro de la facción negra Aji Miori actualmente es la jefa conquistadora y su nombre real es Andraste. Vemos entonces cómo Sayaka se preparaba para su combate en contra de esta jefa oculta, por decirlo de alguna manera. Cambiamos de escena y se nos comienza a mostrar el mundo natal de Andraste. Comenzaron a mencionar que la última de las deidades guardianas había perecido. Por esa razón, ese mundo estaba completamente acabado. El conquistador que había peleado en contra de Hirasaki mencionaba que entonces la destrucción era todo lo que les esperaba. Incluso las chicas que se convierten en pájaro comenzaron a mencionar que esos administradores son terribles, de repente habían aumentado la dificultad así sin más. Otra persona venía acercándose y mencionaba que no son nada más que simples juguetes. Aquí la conquistadora se dio cuenta que se trataba de Halfgang, el cual terminaba preguntando si acaso tenían alguna noticia de Quietus. Y por si alguno no lo sabe, están hablando de Q, el mismo que fue derrotado anteriormente por Kira. Esto cuando todavía se encontraban en el inframundo. Agi le mencionaba que todavía no sabía nada al respecto de este y que posiblemente haya perecido. Continuó mencionando que tenían que contactar al Rey del Oriente, ya que deben de encontrar un nuevo mundo para habitarlo después de todo. Una de las arpías preguntaba si iban a coexistir con ellos o acaso lo iban a invadir. Agi mencionaba que esa será la decisión de los administradores y no de ellos. Se nos menciona entonces que Agi Miori, o mejor conocida como Andraste, es un rey. Y como tal, ella haría cualquier cosa para salvar su patria, sin importar lo que le llegase a costar.
Vemos entonces una de las habilidades que esta rey terminó utilizando, la cual es Gran Tropas Terrestres, y esta habilidad se encuentra en su nivel máximo. La autoridad del rey de Andraste es capaz de convocar y comandar criaturas legendarias a cambio de una gran cantidad de puntos de maná. Otra de las habilidades que posee este rey es la habilidad Crueldad, que también se encuentra en su nivel máximo. Y esta es una subhabilidad que posee Andraste, la cual le hace recuperar el 1% de sus puntos de maná máximo cada segundo. Aprovechando la corta distancia que había entre ambas, Sayaka se preparaba para atacarlo utilizando su habilidad de trueno. Pero Andraste ya se esperaba este ataque y terminó convocando a una gigantesca ave del trueno. Esto apoyándose de su habilidad de grandes tropas terrestres, mostrándonos cómo el ave terminó cubriéndola completamente para así evitar aquel impacto, y el ave incluso terminó comiéndose aquel rayo. Algo confundida, Sayaka se mencionaba si acaso había devorado su rayo, y si hubiese sumergido con el dios del trueno de los 8 colores también habría sido devorada. Ahora mismo se alegraba de haber escuchado el consejo de su maestro, el cual le mencionaba que cuando se enfrentara a un enemigo de alto nivel primero tendría que confirmar siempre las resistencias que poseía ese enemigo. Preparándose para atacar, la chica se encontraba pensando que empezaría primero con lo que sabía que funcionaba. Sayaka pasó a gran velocidad por encima de la conquistadora y esta última simplemente observaba lo que estaba haciendo la chica, entonces esta terminó llegando junto a aquel gigantesco tentáculo para elevarse por los aires junto a él. Sayaka terminó utilizando un gigantesco puño eléctrico para atacar a aquel gigantesco tentáculo. El tentáculo se encontraba siendo electrocutado completamente mientras la conquistadora observaba todo lo que sucedía. Comenzó a pensar que era una sacudida lo suficientemente fuerte como para quemar al Kraken. Y por lo menos la chica era lo suficientemente fuerte como para desafiarla en un 1 contra 1. Sayaka, todavía suspendida en el aire, mencionaba que eso estaba bien. Sayaka terminó descubriendo otro arete el cual no habíamos visto hasta el momento y mencionaba que su otro maestro, aunque no tenía mucha compatibilidad con ella, pero no era momento para pensarlo ahora mismo. La conquistadora, observando lo que estaba haciendo Sayaka, se preguntaba si acaso eso era viento. Pero rápidamente se corregía y mencionaba que no, ya que Sayaka estaba controlando directamente el aire mismo, mostrándonos cómo un puño de aire terminaba envolviendo a la conquistadora. Sayaka se encontraba utilizando la habilidad que tiene por nombre Temblor del Cielo, con la cual se encontraba moviendo a la conquistadora de un lado hacia el otro, golpeándola contra todo lo que encontrara en su camino, levantando así grandes nubes de polvo mientras que la chica seguía observando fijamente a su oponente. La conquistadora terminó invocando a un gigantesco gusano para terminar así mitigando el impacto de aquel ataque, preguntándole a Sayaka si acaso ya había terminado. Sayaka le mencionaba a la conquistadora que por supuesto que no, mostrándonos así como ahora dos manos se encontraban envolviendo a la conquistadora. Sayaka terminó utilizando la habilidad que tiene por nombre Presión Atmosférica, generando una enorme presión la cual podía evitar que cualquier persona pudiera moverse entre las dos manos. En el interior de aquellas manos, la conquistadora le mencionaba a Sayaka que ella realmente es fuerte. Y si su oponente fuese cualquier otra persona, entonces ella habría ganado. Mostrándonos cómo la conquistadora ahora había invocado una gigantesca cabeza que se había materializado justo enfrente de Sayaka, dejando a esta última un tanto confundida. Esa gigantesca cabeza comenzaba a abrir su boca llamando la atención de Sayaka, pero antes de que ésta pudiera reaccionar, terminó lanzándole un poderoso rayo que mandó a volar a la chica hacia atrás al mismo tiempo que le generaba una gran cantidad de daño. La conquistadora, mientras se limpiaba el polvo, le mencionaba a Sayaka que había cortado el aire mismo e incluso la había cortado a ella. La conquistadora le mencionaba a Sayaka que incluso aunque su pájaro de trueno haya anulado la mayoría de sus ataques, si hubiese llegado hacia ella con una serie de truenos de alta velocidad habría tenido más oportunidades de ganar. Sayaka, desplomándose en el suelo, se mencionaba que la había leído completamente mal y ahora mismo ella estaba a punto de acabarla. Pero antes de que eso sucediera, Mei terminó recomponiéndose utilizando la segunda habilidad que posee, la cual tiene por nombre Asalto de Oro, proporcionándole múltiples patadas a la conquistadora. La conquistadora inmediatamente se dio cuenta de que Sakura también se encontraba utilizando su segunda habilidad, la cual tiene por nombre Hondanada de 68 libras, que es simplemente el impacto de un gigantesco cañón el cual terminaba dando justo en el objetivo. Entre el humo, la conquistadora se encontraba mencionando tanto el nombre de Sakura como el de Mei, obviamente sus nombres completos, y mientras se encontraba completamente ilesa de aquellos ataques, les preguntaba si acaso todavía podían moverse. La conquistadora terminó invocando lo que parece ser una especie de rana gigantesca. Sakura se preguntaba si acaso no había sufrido ni un solo rasguño. Sakura le mencionaba a la conquistadora que no importaba que fuera una conquistadora o lo que sea, pero finalmente estaban a punto de superar la amenaza de las puertas, así que tenía que dejar de tratar de arruinar todo el ambiente. La conquistadora le preguntaba acerca de las puertas y le preguntaba si acaso ella considera que estas son una amenaza. El comentario había dejado completamente sorprendida a Sakura, la cual no sabía cómo reaccionar ante esto, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa fue atacada por aquella cabeza gigante que también terminó atacando a Sayaka. Tanto Sakura como Mei terminaron recibiendo el ataque de Yen y se nos muestra cómo ambas chicas resultaron gravemente heridas.
Udon comenzaba a gritar el nombre de las chicas y se preguntaba si acaso debería de dispersar su habilidad para poder luchar también junto a ellas. Inmediatamente corregía sus pensamientos y se mencionaba que no, ya que estaba pensando simplemente en tonterías, no podía dejar que se lastimaran a los civiles de esa manera. La conquistadora comenzaba a mencionarle a los chicos que todos ellos habían estado viviendo en paz en ese mundo. Y el juego que crearon los administradores es demasiado fácil para ese mundo, y es porque las puertas que emplearon en el infierno en lugar de grietas son demasiado independientes. Y ella es un rey quien ha luchado y sobrevivido en campos de batallas mucho más duros de los que lo han hecho cualquiera de los humanos en ese mundo. Sakura, que comenzaba a levantarse, le preguntaba si entonces eso significaba que estaba permitido robar otros mundos. La conquistadora le mencionaba a Sakura que los reyes son subjugadores, así que por esa razón simplemente tenían que terminar entregándole ese mundo llamándolos a todos débiles. En ese momento, por encima de la conquistadora se alzaba alguien el cual se encontraba utilizando su habilidad de panteón, llamando inmediatamente al dios de la guerra, Marte. Vemos entonces que la criatura que había convocado a la conquistadora había sido partida rápidamente. Esto hizo que la conquistadora comenzara a separarse de lo que quedaba de su criatura rápidamente mientras se mencionaba que ésta había sido derrotada de tan solo un golpe. Observando hacia una dirección, la conquistadora se encontraba mencionando que conocía esa habilidad, pues esa habilidad pertenece a Hyoudou Kotetsu. El chico le mencionaba que así es, y le preguntaba si acaso su nombre no es Andraste. La conquistadora se encontraba pensando que es un conquistador de otro mundo y es por eso que los jugadores de ese mundo pudieron planificar en contra de ellos. Le preguntaba a Hyoudou si acaso había unido fuerzas con los habitantes de ese mundo. Hyoudou le mencionaba que nunca haría equipo con los débiles después de todo, y eso es porque entre ellos hay alguien que es un poco más fuerte que los demás. Inmediatamente la conquistadora se dio cuenta de algo, y era que había recibido un ataque que tiene por nombre Corte Deformador. Inmediatamente la conquistadora supo de quién se trataba, preguntando si acaso no es Hirasaki Renji, el cual venía llegando por un costado y al parecer estaba un poco confundido. El chico, algo sorprendido, preguntaba si acaso no la había cortado, a lo que Hyoudou le mencionaba que ella tiene resistencia a los cortes. Hirasaki le mencionaba que aún así él tiene una prenda que reduce la resistencia, a lo que Hyoudou le respondía que probablemente estaba fuera de su alcance. Comprendiendo la situación, Hirasaki mencionaba que si acaso eso significaba que entonces podía cortarla de cerca. Ajustándose las prendas, Hirasaki le mencionaba a Hyoudou que si acaso le podría dejar esa pelea a él. Hyoudou le mencionaba que no tenía que apresurarse ya que parecía un tonto, además él se encargaría del jefe. Bueno chicos, espero les haya gustado y si es así ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra tortuga. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.